Tuve el honor de compartir con Miriam la Asamblea de los Pueblos en La Haya. Fue la asamblea que se hizo en paralelo al Tribunal Monsanto, donde llevamos la voz de Argentina. También estuvimos con Anita Broccoli, compartimos unos días ahí de intercambio con muchas organizaciones del mundo. Y bueno, yo voy a contarles un poco el trabajo que venimos haciendo desde hace 10 años con el tema de la problemática del agronegocio, desde nuestro rol de abogados. Somos abogados militantes, trabajamos con las organizaciones y con los vecinos. Inicial fue la cuestión de las exposiciones directas a las fumigaciones con agrotóxicos en los pueblos rurales, en las localidades del interior, que eso fue lo primeramente visible, que es lo que se conoce hoy como la lucha de los pueblos fumigados. Después abordamos la otra pata del paquete tecnológico, que son las semillas modificadas genéticamente, que se las conocen como las semillas transgénicas, los transgénicos, ¿no? Después seguimos en un derrotero que involucró al tema de los alimentos contaminados con agrotóxicos. Ahí fuimos al SENASA insistentemente a requerirle la información sobre los controles que hace el SENASA en los distintos mercados y en los mercados concentradores y en los supermercados, para ver los resultados sobre la presencia de agrotóxicos. Y por último, también abordamos lo que es el tema de la pretensión que tienen las empresas como Monsanto, como Syngenta, de reclamar derechos de patentes sobre las semillas modificadas genéticamente. Así como si no les alcanzara la contaminación del ambiente, de la biodiversidad, envenenar los alimentos, también pretenden derechos económicos sobre estas semillas modificadas genéticamente. Y básicamente, bueno, lo que les quería mostrar es primero el trabajo jurídico, ¿no?, en la praxis judicial que hemos desarrollado en los tribunales desde hace 10 años. Es una praxis que está, bueno, relacionada con la lucha de los pueblos fumigados, obviamente. Y también, bueno, marcarles algunos puntos centrales de nuestros reclamos con el tema de transgénicos. Tenemos un caso que está ante la Corte Suprema, que es el caso de la soja intacta de Monsanto, que hemos cuestionado ante la justicia. Estamos solicitando una medida cautelar para su suspensión. Y bueno, ahí estamos. Hay 3 puntos centrales que yo les quiero mostrar, que es lo que está en debate, porque muchas veces se habla del tema de los transgénicos, de lo peligroso, de los daños, pero bueno, es interesante que se sepa la letra chica de lo que se discute, ¿no? Y después, bueno, mostrarle nuestro trabajo con el tema de los controles que hizo el SENASA, que logramos obtener, ¿no?, de los últimos 5 años, ¿no?, los controles que hace el SENASA en cuanto a la inocuidad de las frutas y verduras y hortalizas. Nosotros sacamos un informe en marzo del 2017 que se llamó Laderas Fumigadas Argentinas, donde, bueno, las conclusiones y los resultados fueron determinantes, muy parecidos a los de la Cátedra de Seguridad Alimentaria. Sí. El 63% de los controles dio presencia de agrotóxicos, tanto en frutas, verduras y hortalizas. Creo que el resultado en la caliza fue exactamente igual o idéntico. De hecho, bueno, hoy tuvimos una buena noticia, que ese trabajo fue publicado en una revista científica, trabajo que hizo la cátedra con EMISA, el grupo de trabajo de Damián Marino. Eso es una página, nosotros elaboramos una página con ese trabajo, que es, si quieren anotar, es www.naturalezadederechos.org. Ustedes van a la página, van a encontrar un gráfico central con el tema se llama Batoxa, que es el Vademecum toxicológico alimentario argentino, donde están los resultados de esos controles. Hicimos todo un proceso de información. Se encontraron 65 agrotóxicos en 28 alimentos durante los últimos 5 años. Procesamos la información de cada uno de los agrotóxicos.
y también con los alimentos, ¿no? Les quiero mostrar cómo es el tema de las competencias en materia de agrotóxicos, que es muy interesante saberlo, es decir, cuál es el órgano competente en autorizar, en controlar el tema de agrotóxicos. En la Argentina tenemos dos órganos que tienen una competencia con el tema de agrotóxicos, que uno es el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología, y el SENASA, ¿no? El ANMAT tiene competencia con respecto a los que se llaman los agrotóxicos domisanitarios, que son los de domésticos, de uso doméstico, como los insecticidas, ¿no? Y el SENASA tiene la competencia con respecto a los agrotóxicos que se utilizan en la agricultura extensiva, ¿no? Que se denominan mal llamados fitosanitarios. Y vamos a ver cómo hay el propio Estado, con estos dos órganos, ¿no? Que son dos órganos descentralizados, muestra una política absolutamente incongruente, ¿no? Porque tenemos decisiones por parte del ANMAT, que pertenece a la órbita del Ministerio de Salud, que ha avanzado en la prohibición de algunos agrotóxicos muy peligrosos, ¿no? O sea, que prohíbe formulados comerciales que se utilizan en los domicilios. Sin embargo, permite que los principios activos que han sido prohibidos por el ANMAT sean autorizados por el SENASA en la utilización, en el uso de esos agrotóxicos en los alimentos. Los números que nosotros presentamos en las distintas acciones judiciales, en la pantalla, en la diapositiva de los círculos, ahí lo que nosotros mostramos es cómo fue cambiando la agricultura en la Argentina desde el año 1970 hasta la actualidad, hasta el 2015. Fíjense, en 1970, cómo tenemos una distribución de los cultivos, ¿no? Bastante diversa, con más de 20 millones de hectáreas sometidas a la agricultura. Después pasamos al año 1996, que es cuando se libera la primera semilla de soja modificada genéticamente, la RR1, que pasa a tener la soja ahí una participación importante en el total de los cultivos. Pasamos al 2000 ya con 5 semillas modificadas genéticamente, no solamente de soja, sino también de maíz, y también con la soja creciendo en forma significativa. Y pasamos al 2015 ya con 35 transgénicos liberados, o sea, de soja, de maíz y de algodón, y con la soja modificada genéticamente superando más del 50% del total de los cultivos, ¿no? Y si computamos todos los transgénicos, el 75% de la agricultura está comprendida justamente por cultivos modificados genéticamente, maíz, soja y algodón. Todo lo que representa la soja en el 2015 es prácticamente toda la agricultura del año 1970 aproximadamente. Después en la diapositiva de arriba a la derecha tenemos cómo fueron aumentando los agrotóxicos, ¿no? El uso en la agricultura. Se pasó de 123 millones de litros en el año 1997 a los más de 400 millones actuales. Después abajo tenemos dos mapas que son oficiales, uno de la Defensoría del Pueblo y el otro del Ministerio de Producción de Santa Fe. El del Defensor del Pueblo es un mapa de la soja transgénica. Fíjense que el color verde oscuro muestra la concentración de la soja, y el mapa del cáncer muestra justamente en los colores oscuros la concentración de la tasa de cáncer en Santa Fe y Córdoba. Si vemos ahí hay una relación proporcional que en verdad no nos prueba nada, digamos, no es una relación de causalidad directa, pero algo nos está mostrando que hay que justamente investigar. Otra cuestión que también planteamos en las demandas es esta cuestión de los números. Muchas veces, en las contestaciones de las demandas, los productores y el propio Estado lo que nos plantean es que este modelo es necesario para la economía del país, pero cuando hacemos un análisis detallado vamos a ver que, por ejemplo, el ícono de este modelo, que es la soja, representó desde el año 1997 hasta la fecha
un aumento del rendimiento de la producción del 11,69%, y si analizamos los costos, ¿no? Lo que se llama el tema de las externalidades, que no tienen un valor económico, la vamos a relacionar con los agrotóxicos que se utilizan, que pasaron de 123 millones en el año 1997 a los más de 400 actuales, es decir, un crecimiento del 244%. Es decir, esto es un argumento que nosotros le planteamos diciendo que, bueno, que no es tan así de que este modelo implique, digamos, una ventaja económica, ¿no? Y aún cuando así lo representara, no se toman en cuenta las externalidades, ¿sí? Que son los costos, ¿no? Que son inconmensurables, ¿no? En cuanto a los daños que se ocasiona al ambiente y a los componentes biológicos, ¿no? Lo estamos viendo ahora muy patente con el tema de las abejas, ¿no? Que están prácticamente desapareciendo. Pasamos al otro. Bueno, esto es un poco una síntesis de los distintos trabajos y investigaciones y aportes que han hecho los médicos y los investigadores de la ciencia digna en la Argentina. Son justamente los trabajos que nosotros llevamos como argumento en nuestras acciones judiciales. Uno de los primeros que empezó a denunciar y a visibilizar esta problemática de los agrotóxicos fue Alejandro Oliva, un médico de la Universidad de Rosario, en un trabajo que él hizo allá por el año 2001, donde mostró el daño, la esterilidad, digamos, de los hombres, de las personas que trabajaban en los campos. Después, en el 2007, tenemos el trabajo de Fernanda Simoniello, de la Universidad del Litoral, que ella también hizo un trabajo de daños genéticos sobre los trabajadores rurales en el cordón fruto-hortícola de Santa Fe, y demostró que esas personas tenían un daño genético significativo en relación a las personas que no estaban expuestas. Después tenemos dos trabajos de investigación sobre registros, uno de la Universidad de Córdoba, del Hospital Universitario de Gladys Tromboto, donde ella ahí pudo comprobar que la tasa de malformación creció significativamente a partir de que se instala el modelo de agronegocio en Córdoba. De Mayo, en Misiones, que ha fallecido, un médico que participó del primer encuentro de médicos de pueblos fumigados en Córdoba. Él tomó los registros propios de tasas de malformaciones. En el caso concreto, este es de defecto de cierre de tubo neural, y él tenía unos registros que le daban 7,2 por cada 1000 nacimientos, y sin embargo los registros oficiales de la provincia de Misiones mostraban que la tasa era 0,1. Después tenemos a las médicas del Chaco, a María del Carmen Cedeso, que empezó a ver en su consultorio, en los hospitales donde ella trabajaba, casos de embarazos espontáneos y de nacimiento de niñas con malformaciones, y cuando ella preguntaba de dónde venían las madres, bueno, siempre era el dato coincidente que venían de lugares donde se fumigaba. Analía Otaño, también otra médica del Chaco, de la red popular de salud del Chaco, que formó parte de una comisión de contaminantes del agua, un trabajo extraordinario ya por el 2010. Ella analizó los registros de cáncer infantil y pudo corroborar que justamente esa tasa aumentó notablemente del año 1985 al 2008 en más del 50%, y se relacionaba justamente con chicos que vivían en zonas donde se fumigaba. Después tenemos los trabajos de investigación de Carrasco con el tema del glifosato y los efectos teratogénicos, un trabajo que fue significativo, muy importante. Lo que Carrasco vio con los anfibios en laboratorio, Lakmanovich lo vio en los campos de Entre Ríos y de Santa Fe. Él pudo comprobar también in situ, ¿no?, los casos de anfibios con malformaciones. Después tenemos los trabajos de daño genético sobre niños de Lucero, de la Universidad del Nordeste, y de Ayaz y Fernando Mayas de la Universidad de Río Cuarto, que ellos también comprobaron que los chicos que viven en zonas donde se fumigan tienen un daño genético significativo, superior al de los chicos y chicas que viven en ciudades, ¿no?, en lugares que no se fumigan.
Y por último, tenemos lo que se llama la vigilancia epidemiológica popular, o los campamentos sanitarios, tanto de la Universidad de Rosario principalmente, y el trabajo que hizo Medardo Ávila, médico de Córdoba, en Monte Maíz, donde en estos dos casos concretos se ve justamente que la tasa de cáncer es significativamente superior, ¿no?, en los pueblos fumigados en relación a la media nacional. Bueno, todos estos trabajos que acá hemos resumido son los argumentos que nosotros llevamos en las acciones judiciales para pedir las restricciones, o sea, la prohibición de las fumigaciones aéreas, la protección de las escuelas. Pasamos a la otra. Que está vinculado, con nuestra praxis en los últimos 10 años, ¿no? Nosotros empezamos ya por el 2008, ¿no?, con el tema de las fumigaciones aéreas. Logramos una medida cautelar y después una sentencia del Tribunal Criminal de Mercedes prohibiendo las fumigaciones a menos de 2 kilómetros, que en verdad era aplicar un decreto reglamentario que existe en la provincia de Buenos Aires, pero que no se respetaba, tampoco se conocía, esa es la realidad. Después, en el 2012, obtuvimos una decisión importante de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires con respecto a las fumigaciones terrestres. Ahí el tribunal hizo la aplicación del principio de precaución, que es justamente frente a una incertidumbre hay que tomar una medida, hay que tomar, una medida de protección. El argumento que planteaba el Estado y que planteaban los que fumigaban es que estos productos son inocuos, ¿no? Ofrecían como prueba el trabajo del CONICET del año 2009, donde se señala de que si el glifosato se aplica respetando lo que dice el marbete comercial, no produce ningún efecto. Sí, lo que había era una franja, de 200 metros que se extendía por 1 kilómetro y que daba justo al límite del casco urbano, porque estaba la línea de circunvalación. Entonces, vos, a conocer bien de que ese era el lugar, sabías el propietario, demandás al propietario por esa fumigación concreta, ¿no? Ahora yo te voy a mostrar en otro caso que, la acción fue mucho más amplia, justamente por lo que vos señalás, es decir, para que la medida sea efectiva, ¿no? Porque en ese caso nosotros pedíamos que no se fumigara en esa franja de 200 metros, que estaba, dentro de los 2 kilómetros de protección. En el 2014, un poco para contestarle acá al compañero, hicimos también una acción con el tema de las escuelas rurales, una escuelita que estaba en el medio de los campos que se fumigaban, en Sierra La Ventana. Ahí, justamente teníamos que la escuela estaba rodeada de 7 campos, ¿no?, con 7 propietarios distintos. Entonces tuvimos que demandar a todos los productores, ¿no?, en este caso titulares de los predios. Logramos una medida cautelar de que no se fumigara a menos de 2 kilómetros y a menos de 1000 metros, o sea, aéreas 2 kilómetros y terrestres menos de 1000 metros. Y en el 2016 tuvimos un caso que tuvo sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en un caso contra Papel Prensa. Acá no se plantea el tema del impacto en la salud humana, sino el impacto en la biodiversidad, porque se trata de un predio de 2000 hectáreas que tiene Papel Prensa en el partido de Alberti. Y ahí lo que planteamos es que, más allá de las distancias de protección, los agrotóxicos siguen siendo venenos y que también hay que proteger la biodiversidad. Nosotros lo que decimos ahí es que quiera fumigar y utilizar estos agrotóxicos, lo que tiene que demostrar es que son inocuos y que no va a afectar tanto a la gente como a la biodiversidad. Para eso hay un instrumento legal en las leyes ambientales, ¿no?, la Ley General de Ambiente y en la Ley de Protección Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que es la evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento administrativo donde aquel que desarrolla una actividad que pueda afectar significativamente la calidad de vida y del ambiente, tiene que demostrar de que no va a haber ningún impacto significativo en la salud y en la biodiversidad. Ahí Papel Prensa no tenía la evaluación de impacto ambiental
y pedimos, ¿no?, la aplicación de la ley que establece que si no se tiene la evaluación de impacto ambiental se tiene que suspender la actividad. Tuvimos una sentencia desfavorable en primera y segunda instancia, porque obviamente Papel Prensa ejerció su influencia, pero bueno, la Suprema Corte nos dio la razón y ahora este caso está en la Corte Suprema, ¿no? Pero bueno, para nosotros este es el caso más importante porque nosotros no queremos discutir metros, o sea, lo que ponemos en debate es el modelo que sabemos que contamina y también sabemos que si ellos quieren realizar la evaluación de impacto ambiental no se la pueden otorgar porque estos productos son venenos y hay muchas pruebas sobre el tema del impacto en la biodiversidad y en la salud. Pasamos. Bueno, y esta praxis nuestra está inserta también en la praxis de muchos colegas y colegos de la Argentina que vienen trabajando desde hace también desde muchos años. Ustedes ahí van a ver el listado que está a la derecha, son todas las sentencias judiciales que ha habido, ¿no?, en toda la Argentina. Quiero remarcar el primer caso, que es el 2003, en Colonia Cenés, ¿no?, donde ahí la jueza prohibió las fumigaciones aéreas justamente en un emprendimiento agroecológico que se vio afectado seriamente por las fumigaciones, y la jueza fue destituida por el proceso democrático, entre comillas, de IFRAN. Digo, remarcarlo porque, bueno, digamos, fue algo, digamos, emblemático, ¿no?, para nosotros, porque, bueno, fue el primer caso que hubo en la Argentina. Y bueno, lo que quiero remarcar también es que, digamos, también ahí tenemos en ese listado a muchas organizaciones y vecinos, ¿no? Son luchas que se dan en los distintos territorios, también acompañados por abogadas y abogados, ¿no?, que, bueno, tengo la suerte de conocerlos prácticamente a todos. Puedo marcar un dato significativo, que todos los colegas y colegos son egresados de la universidad pública, ¿no?, son abogados militantes y abogadas, y que, bueno, que esta de alguna manera es la construcción jurídica de los pueblos fumigados, muy importante, ¿no?, esta construcción implica la aplicación de principios ambientales que en muchos casos no se han aplicado en el resto de las actividades. Por ejemplo, uno de los principios recientes que se han aplicado es el principio de no regresión ambiental, que es un principio que se aplica cuando se pretende reducir un parámetro o un criterio de protección. Por ejemplo, en el caso de Mar del Plata se había logrado una ordenanza que establecía una restricción para el uso de agrotóxicos de 1000 metros, pero después, bueno, por las influencias digamos, del sector ruralista, se sacó otra ordenanza estableciendo una distancia de 0 metros. Ahí, bueno, los compañeros de la Asamblea de Paren de Fumigar de Mar del Plata, con un compañero, colega, Lucas Landívar, fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y por aplicación de este principio de no regresión se logró suspender esa ordenanza, la segunda ordenanza. Lo mismo sucedió en Totoras, en Santa Fe. Después tenemos también el trabajo señero de los compañeros y compañeras de Ituzaingó, ¿no?, acompañados por Medardo Ávila y por Darío Ávila, nuestro abogado, colega, que ellos plantearon la cuestión de la perspectiva penal y lograron justamente que la Corte Suprema confirmara una resolución del Tribunal Superior Cordobés que establece que si se fumiga en una zona de protección es un delito. Eso ha sido un avance muy importante. Y bueno, y estas decisiones lo que permiten también es visibilizar las luchas en los territorios, legitimar a las asambleas, y siempre decimos que las decisiones judiciales no van a cambiar el modelo, ayudan, digamos, colaboran, y es el aporte que hacemos los abogados, como los aportes que hacen los médicos, como el aporte que hacen los biólogos. Yo trato un poco también de reivindicar nuestro trabajo porque siempre nos llevamos la peor parte, ¿no? Siempre se nos dice que somos caranchos, que hacemos esto por plata, y bueno, yo le puedo asegurar que esto económicamente no es rentable, o sea, uno lo hace por militancia, y me consta que también los colegas y colegos que trabajan en este tema también lo hacen por una convicción y por militancia. Así que bueno, este es nuestro aporte. Ahora vamos a pasar a las cuestiones
que les quiero mostrar, ¿no?, del trabajo que estamos haciendo con el tema de transgénicos. Nosotros tenemos un caso ante la Corte Suprema, que son las últimas 2 semillas transgénicas, ¿no?, de Monsanto y Dow Chemical. La de Monsanto es la famosa soja intacta, que es, digamos, la última soja que está comercializándose en el mercado, y la soja de Dow, que es una soja que incorpora la tolerancia a un agrotóxico muy peligroso, que es el 2,4-D. Pasamos. Una de las cuestiones que les quiero mostrar es lo que nosotros hacemos foco en esta cuestión de los transgénicos, es la falta de la evaluación de los efectos crónicos y cancerígenos de los transgénicos. El examen de inocuidad alimentaria sobre los transgénicos lo hace el SENASA, y el tema de la evaluación del impacto ambiental lo hace otro organismo consultor, que es la CONAVIA. Tendríamos mucho para hablar de estos 2 organismos, pero bueno, como tengo que ser sintético, quiero ir a la cuestión puntual de lo que nosotros estamos llevando a la justicia, o sea, debatiendo, cuestionando, ¿no?, sobre la soja intacta de Monsanto. Pasamos. Bueno, justamente uno de los temas que nosotros ponemos en debate es lo que yo les decía, que era el tema de los efectos crónicos y cancerígenos. Estos son 2 investigadores científicos. Uno es el profesor Eric Siralini, ¿no?, de CRIGEN, que es un instituto de investigación de Francia, y la doctora Manuela Malatesta, de la Universidad de Bolonia, entre varios. Los pongo a ellos 2 porque son un poco los que han ido al frente de este tema, que fueron los que plantearon o empezaron a cuestionar el tema de los transgénicos en cuanto a la falta de la evaluación de los efectos crónicos de los transgénicos, porque uno va a comer un maíz transgénico y no se va a morir al otro día. El tema es el consumo en el tiempo, ¿no?, de los transgénicos. Y ellos lo que decían es que el maíz transgénico principalmente, que es la cuestión que en Europa se cuestiona, el maíz Monsanto, el mono 810, ellos dicen que justamente ese maíz no tiene una evaluación segura, porque todos los estudios que presentaron las empresas, principalmente Monsanto, están hechos a plazos cortos. Para esto lo que tenemos que saber que las evaluaciones que se hacen de los transgénicos, como de los alimentos y como de los pesticidas, inclusive de los medicamentos, se hacen con animales, principalmente se utilizan los roedores, las ratas, se hacen estudios en laboratorios, se utiliza un protocolo, ¿no?, un protocolo que establece las reglas que deben seguir los investigadores, ¿no?, digamos, la distribución de los grupos de control y el grupo de observación, qué cantidad de animales se utiliza por cada grupo, la dosis que hay que darle a los animales diariamente. Bueno, esos son protocolos que se utilizan por todos los investigadores para que las conclusiones de alguna manera se puedan comparar con criterios objetivos, digamos, y con las mismas premisas. Sucede que no hay ningún organismo internacional oficial que haya establecido esos protocolos. En verdad, esos protocolos fueron establecidos por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es un organismo, digamos, que está sustentado por los países desarrollados. La OCDE lo que ha hecho es hacer una base reglamentaria para regir las relaciones entre los países miembros, ¿no?, que obviamente esos países miembros, al ser países desarrollados, hacen valer esos criterios en sus relaciones comerciales con los países que no están dentro de la OCDE. Y bueno, ellos lo que cuestionaban es que la OCDE había creado los protocolos para evaluar los efectos agudos a 45 días y para evaluar los efectos subcrónicos a 90 días. Pero que si alguien quería evaluar seriamente los efectos crónicos y cancerígenos, no había ningún protocolo, considerando que las ratas viven aproximadamente 24 meses. Entonces ellos lo que dicen, bueno, para llegar a una conclusión segura y evaluar los efectos crónicos y cancerígenos, deberían tomarse todo el ciclo de vida de las ratas, es decir, los 24 meses, ¿no? Y cuestionaban justamente que las empresas presentaran los estudios, digamos, de evaluaciones crónicas y efectos crónicos, y los efectos cancerígenos utilizando protocolos de toxicidad subcrónica. Pasamos al siguiente.
Y esto es el cuestionamiento que hacían estos investigadores. Es decir, estos son los trabajos que presentó Monsanto, ¿no?, para obtener la autorización del glifosato y de la soja transgénica y del maíz transgénico. Fíjense que son estudios todos hechos a 90 días. Esto es, googleando se encuentra, son trabajos científicos que están publicados, con el agravante de que los investigadores, o sea, los científicos, entre comillas, todos son empleados de Monsanto. Cuando uno busca por internet los antecedentes de cada uno de ellos, fíjense en abajo, eso está extraído de las páginas donde se suben los antecedentes y los currículos como LinkedIn, que todos son empleados de Monsanto. Es decir, que tienen un doble déficit los trabajos que presenta Monsanto. Primero, que son hechos estudios a 90 días, y los investigadores son empleados de Monsanto. La próxima. Y acá tenemos la comparación, ¿no?, de las dos posiciones, ¿no?, la posición de los investigadores de Monsanto y la posición de los investigadores científicos, o sea, los investigadores independientes como Seralini y Malatesta. En el primer cuadro lo que vemos, bueno, es el ciclo de vida de los roedores, ¿no?, de 24 meses. En la segunda hilera vemos los trabajos de Monsanto que fueron hechos a 3 meses y no presentan ninguna novedad. Y los trabajos que hicieron Seralini, Malatesta y otros científicos como Battistelli, que comprendieron los 24 meses del ciclo de vida total de los roedores, muestra justamente que a partir del 4.º mes los machos presentan tumores, en el 7.º mes las hembras presentan tumores, y el 80% del total del grupo de observación presenta tumores en relación al grupo de control, que presenta un valor significativamente menor. Bueno, ahí muestra claramente la diferencia que hay, ¿no?, entre la posición de los investigadores científicos de la ciencia digna y los investigadores de Monsanto. Pasamos al siguiente. Y la OCDE, frente a este debate científico y frente a esa omisión que mostraban y que denunciaban Seralini y Malatesta, en el 2009 crea los protocolos para evaluar los efectos cancerígenos y los efectos crónicos, tanto los transgénicos como todos los alimentos. Esto es importante recalcarlo, es decir, que, digamos, la industria alimenticia, o sea, los alimentos ultraprocesados, han obtenido autorizaciones con protocolos, ¿no?, inadecuados durante más de 30 años. Recién en el 2009 se crearon esos protocolos que obliga justamente a que todos los transgénicos y todos los alimentos tengan que ser reexaminados y reevaluados tomando en cuenta estos dos protocolos. Cuando vamos a la prueba judicial, en el caso que nosotros tenemos ante la Corte, vamos a comprobar que Monsanto obtuvo la autorización de la soja intacta en el 2012, en agosto del 2012, pasamos, justamente con estudios que fueron hechos a 90 días. Esto es prueba judicial, o sea, estos son los estudios que presentó Monsanto, ¿no?, en los expedientes administrativos ante el SENASA, y ahí ven claramente en rojo cómo los estudios de alimentación en ratas fueron hechos a 90 días. O sea, con esto nosotros podemos aseverar de que la soja intacta no tiene una correcta, debida evaluación sobre los efectos crónicos y los efectos cancerígenos. Y teniendo en cuenta que es la última soja modificada genéticamente que se aprobó, esto nos lleva a concluir que todas las semillas, tanto de soja como de maíz, anteriores al 2012, Monsanto ha hecho los estudios también a plazos cortos y no a plazos largos. Pasamos. Otra cuestión que planteamos ante la Corte es el tema de la falta de evaluación de impacto ambiental correcta, en este caso de la soja transgénica. Hasta el 2011 la normativa establecía que los transgénicos debían ser evaluados sobre el impacto que generaban en el ambiente. A partir del 2011, una resolución administrativa del del Ministerio de Agricultura modifica la matriz de análisis y establece que la evaluación se tiene que hacer sobre el agroecosistema. Yo creo que para ahí después, Lalo, le puedes explicar la diferencia entre conceptos, entre lo que es agroecosistema y es ambiente, pero nosotros en el cuadro se lo mostramos más o menos.
El agroecosistema es la unidad, digamos, de trabajo rural, donde interviene el hombre, ¿no? Que la somete a un proceso agrícola o ganadero de producción, y es muy distinto a considerar, digamos, lo que sería el ambiente, digamos. El agroecosistema sería un subecosistema dentro de lo que sería el ambiente. Por lo tanto, digamos, la evaluación que vos vas a tener sobre un agroecosistema que ya está impactado, que tiene solamente soja transgénica, donde no hay biodiversidad, vos no vas a encontrar absolutamente nada. Lo que vos tenés que analizar en verdad es el impacto que genera ese agroecosistema en el ambiente, ¿no? O sea, eso puede implicar, digamos, la existencia de otro agroecosistema distinto a un agroecosistema basado en semillas modificadas genéticamente, un agroecosistema agroecológico, un agroecosistema basado en los principios de agricultura biodinámica o regenerativa, orgánica. Bueno, justamente cambiando una palabra, ¿no? Ambiente por agroecosistema, se logró reducir la matriz de análisis, ¿no? Y por lo tanto no se evalúan los impactos que genera un agroecosistema basado en la soja transgénica, en este caso de Monsanto. Pasamos. Después, otra cosa que no se cumple, otro punto importante, es la regla del caso por caso. Los científicos, cuando analizan la integralidad tanto de la sustancia o del producto de que se trate, ¿no? En el caso de la soja intacta, nosotros tenemos una semilla modificada genéticamente que comprende dos eventos. Un evento transgénico que le da resistencia a los insectos y otro evento transgénico que le da tolerancia al glifosato. Lo que vamos a ver es que Monsanto evalúa, digamos, los impactos de estos eventos en forma separada, segmentada. Pasamos. Esta es la prueba que nosotros tenemos. Fíjense que analiza el evento que hace tolerante al glifosato, pasamos al otro, y el evento que hace resistente a los componentes biológicos. Es decir, no hay ningún estudio, ¿no?, que comprenda a los dos eventos, ¿no?, en forma conjunta, es decir, la integralidad, porque obviamente ahí no se están evaluando los efectos sinérgicos. Es decir, hay una segmentación que obviamente viola la regla del caso por caso. Pasamos. Después, el otro punto que también cuestionamos es el tema de que la evaluación de interacción ecológica de la soja, en este caso tenemos que tener presente que la soja tiene un evento transgénico que es la resistencia a los componentes biológicos, a los enemigos naturales, es decir, el bichito va, ¿no?, el componente biológico va, come la soja y muere porque tiene una toxina BT, ¿no? Eso es el evento transgénico. Ahora, el tema es que Monsanto logra la autorización de la soja intacta habiéndola evaluada nada más que en la llanura pampeana, que comprende, bueno, ahí Arias, Murphy, Inés Indar, que es provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero después esa semilla, ese cultivo, se libera en todo el resto de los biomas. Y esto, digamos, viola un principio de la evaluación de impacto ambiental en el medio receptor, porque los componentes biológicos no son los mismos en todos los biomas y las condiciones climáticas tampoco. Entonces, hay que tener presente que al ser una soja que tiene una toxina BT que va a afectar a los componentes biológicos, Monsanto te dice que es selectiva, que solo ataca a los enemigos naturales, pero pues resulta que vos tenés que no te la evaluó en todos los biomas, sabiendo que cada bioma tiene sus componentes biológicos específicos, digamos. Por lo tanto, acá Monsanto no puede aseverar que la liberación de la soja en el Chaco sea tan segura como lo dice con respecto al lugar donde se hicieron las evaluaciones. Por eso, bueno, cuestionamos la indebida evaluación de impacto de la soja intacta, ¿no? Son cuestiones técnicas precisas, pero bueno, es lo que se pone en debate sobre la falta de seguridad de los transgénicos, ¿no? Bueno, esta es la prueba que tenemos en el expediente, donde, bueno, ahí les mostraba en el mapa los lugares y acá está la indicación que da Monsanto de los lugares de experimentación, que comprenden nada más que a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Y no al resto del país.
Bueno, este caso está ante la Corte. El año pasado, bueno, pedimos a Bandana que nos acompañe para pedir un amigo del tribunal. Bueno, el expediente se encuentra en análisis todavía en la Secretaría de Ambiente de la Corte Suprema. Obviamente tuvimos una sentencia desfavorable en primera y segunda instancia. Ahí estamos pidiendo una medida cautelar y luego, bueno, los argumentos que estamos exponiendo son los que yo les marqué recientemente, así que bueno, vamos a ver qué novedades tenemos, ¿no? Así que bueno, pasamos. Bueno, no sé cómo vengo de tiempo ¿sí? Bueno, después otra cuestión novedosa que hemos advertido en el último tiempo es un expediente que inició Monsanto en 2016 reclamando los derechos de patente en una secuencia genética. Pasamos. Como yo les marcaba al principio, nosotros también abordamos esta cuestión de que las grandes corporaciones pretenden reclamar derechos de patentes sobre las semillas modificadas genéticamente. Monsanto inicialmente, allá por el año 1996, empezó a reclamar los derechos de patentes por los transgénicos, lo hizo por la molécula de ADN recombinante, de doble cadena, y sobre la célula vegetal que lleva inserta esa molécula de ADN, que hace a la planta tolerante al herbicida glifosato. Había obtenido una sentencia de primera instancia favorable que le reconocía esos derechos. Por suerte, la Cámara Federal Civil y Comercial, la Sala 3 de Capital Federal, modificó, o sea, revocó esa sentencia con argumentos muy sólidos, diciendo que, bueno, que Monsanto no puede reclamar derechos de patente porque la naturaleza no se patenta. Monsanto, bueno, apeló a la Corte. Ese caso hoy se encuentra en análisis. Justamente, bueno, también ahí tuvimos un trabajo en colaboración de muchas organizaciones, con la cátedra, inclusive con Bandana y con muchas organizaciones del mundo, que nos presentamos ante la justicia, porque ahí no somos parte. ¿Sí? Digamos, el juicio es un juicio que inició Monsanto contra el Estado. Como la Corte Suprema es una corte política, ahí, bueno, nosotros decidimos hacer presencia, estamos vigilando el expediente y bueno, estamos ahí a la espera de una decisión. El expediente avanzó bastante hasta julio del año pasado y desde julio está justamente en el despacho del juez Rosenkrantz, que es, bueno, un juez que está vinculado con el agronegocio, así que estamos ahí en estado de alerta porque ya lleva 9 meses. Durante 4 meses el expediente tuvo un movimiento muy rápido, pasó por 4 despachos y bueno, desde julio está en manos de cajoneado el Rosenkrantz. Pero bueno, el tema es el siguiente, o sea, frente a esta decisión adversa que tuvo Monsanto, en el 2015 fue la decisión de la Cámara, rápidamente inició este proceso judicial donde ahora reclama los derechos de patente por una secuencia genética. Yo soy abogado, no soy biólogo molecular, o sea, pero tuvimos que estudiar, y la secuencia genética viene a ser de alguna manera la lectura del gen, que es lo que le indica a la planta lo que va a suceder, digamos, la característica específica. En este caso, bueno, la secuencia genética lo que hace es darle a la planta mayor capacidad de tolerancia al glifosato, dado que, bueno, justamente por la resistencia que empezaron a adquirir las plantas no modificadas genéticamente, es decir, los yuyos, como le dicen, la biotecnología, las empresas se vieron obligadas a hacer plantas modificadas genéticamente con mayor capacidad, ¿no?, de tolerancia. Monsanto dice que esta secuencia genética la realiza en el laboratorio, o sea, de modo artificial, y que, por lo tanto, no estaría prohibido, ¿no? Tenemos que tener presente que la ley de patentes en la Argentina no permite el patentamiento de las plantas. Entonces, este argumento que utiliza Monsanto es para justamente sacar de la planta esa secuencia genética y quede fuera del alcance de la norma. Pero bueno, pasamos a la otra. Hay, digamos, definiciones de la propia ciencia donde dice que, bueno, que la planta es un todo, digamos, ¿no? La secuencia genética aislada no termina en nada, queda ahí. Ahora, cuando vos la introducís a la planta, forma parte de la planta en un conjunto y por lo tanto
no sería patentable. Esto como aquel que produce, digamos, utiliza la mecánica del injerto en una planta, ¿no? Pretenda después reclamar la patente por la planta, es decir, es un proceso natural y la naturaleza no es patentable. Pasamos. Pero bueno, esto es lo más importante de este caso, porque Monsanto, cuando reclama el derecho de patente, hace lo que, ese defecto que a veces tenemos los abogados de irnos en la escritura, que sobreargumentamos, y acá lo que hizo, Monsanto fue justamente sobreargumentar. Fíjense lo que dice, la prueba acompañada demuestra que la secuencia desarrollada constituye una secuencia absolutamente inventiva que viene a cubrir una necesidad en la agroindustria. Dice, el efecto, la tecnología desarrollada hasta el momento para la obtención de plantas con tolerancia al herbicida glifosato estaba expuesta a problemas que mi mandante ha venido a solucionar. Entonces, bueno, ahí cuando vemos cuál es el problema, Monsanto nos confiesa cuál es el problema, pasamos a la próxima, ¿y qué es lo que nos dice? Dice que cuando introdujo esos genes que le dan tolerancia al herbicida glifosato, ¿no? Se introduce, es como un disparador, que son decenas y decenas de genes, el genoma de la planta reaccionó, ¿no? Porque los trató como un objeto extraño, y se produjo un fenómeno inesperado que es el silenciamiento génico. Es decir, que lo silenció a los genes, es decir, no hubo efecto, ¿no? de la transgénesis, y que por lo tanto cuando los productores aplicaban, ¿no? la planta se veía, digamos, atacada. Esto, para que no lo saben, bueno, durante muchos años los de Monsanto y los defensores de la biotecnología y de la transgénesis han sostenido que, bueno, que el genoma, cuando se le introduce un transgen, permanece estable, que se comporta como un juego de Mecano, es decir, que uno le puede introducir una pieza y se mantiene su estructura, se mantiene estable. Y acá Monsanto lo está reconociendo que justamente eso no es así, digamos, es una confesión judicial. Y revalida el concepto de genoma fluido que Vandana Shiva sostiene, ¿no? como criterio para que para no validar la biotecnología, ¿no? Y bueno, esta cuestión, este efecto inesperado nos lleva a nosotros a la aplicación del principio de precaución, que es justamente la impredecibilidad, la incontrolabilidad y la inseguridad que representa el uso de esta tecnología, ¿no? Donde, bueno, tenemos como prueba la confesión de la propia empresa en un expediente judicial. Es decir, eso es algo que no necesitamos ninguna prueba, digamos. La confesión de parte, relevo de pruebas. Pasamos. Con respecto a lo otro, nosotros no somos parte en ese proceso, lo vamos siguiendo, ¿no? Ahora Monsanto presentó la demanda, falta que el Estado conteste. Obviamente que nosotros, llegado en su momento, si tenemos que intervenir, vamos a intervenir, porque obviamente, como les decía recién, la secuencia genética, al ser introducida en la planta, forma parte de la planta y por lo tanto no estaría alcanzada, por ningún tipo de protección, ¿no? La última parte que vamos a exponer es sobre el tema de los alimentos, que también hemos abordado en los últimos tiempos, ¿no? El tema de los agrotóxicos que se aplican en frutas y verduras y hortalizas, como les decía al principio. Nosotros hicimos un pedido de información al SENASA, el SENASA nos dio esa información y nosotros elaboramos dos informes, un informe que es el de las fumigadas argentinas, donde básicamente lo que hicimos fue dar publicidad de los resultados de los controles. Después, durante varios meses estuvimos procesando toda esa información sobre los agrotóxicos que se detectaron y hemos sacado otro informe que es Daño Alimentario Argentino, donde analizamos agrotóxico por agrotóxico. Pasamos. Justamente esta es la página que yo les marcaba hoy, es donde procesamos todos los datos y están publicados, se pueden consultar. Se puede también descargar el informe completo del SENASA,
También, bueno, analizar agrotóxico por agrotóxico. Tenemos un directorio de alimentos, es decir, sobre los 38 alimentos que controló el SENASA, ahí detallamos los agrotóxicos que se encontraron. Pasamos. Por ejemplo, bueno, si uno cliquea, va a la selga y va a encontrar, bueno, lo que se encontró, los agrotóxicos que se encontraron en la selga, algunos datos sobre toxicología, o sea, de información que está disponible en internet, de trabajos científicos publicados con respecto a los agrotóxicos que se detectaron. Pasamos. Después tenemos el directorio de agrotóxicos, que son 65. Cada uno tiene su clasificación toxicológica. Tomamos en cuenta la mayor cantidad de formulados comerciales con la misma banda, digamos, de clasificación. Pasamos. También podemos cliquear y ver lo que significa, digamos, los efectos que tiene cada producto, la clasificación toxicológica, los trabajos que hay, también los límites de máximos de residuos sobre alimentos que se establecen en Argentina y en Europa. Ahí hicimos un estudio comparativo. Es un trabajo dinámico que se va actualizando periódicamente con información que va surgiendo. Después, bueno, esto de alguna manera es el resultado de los controles. Acá lo que tenemos en esta diapositiva son los casos positivos de muestras durante 2011 y 2016. Lo que vemos ahí, bueno, por ejemplo, el caso de la pera, el 98% de los controles dio presencia de agrotóxicos, así con el limón, con el apio, con la manzana, la naranja el 84%, la frutilla el 81%, la zanahoria el 63%, la uva el 55%, el ají o el morrón el 50%, el tomate el 44%, achicoria, ¿no? O radicheta, achicoria 42% y la lechuga el 34%. Esos son porcentajes de casos positivos, ¿no? Donde se encontraron agrotóxicos. Después, bueno, también procesamos la información haciendo un ranking de los alimentos con mayor carga de agrotóxicos. En la manzana se encontraron hasta 25 agrotóxicos. Después en la selga, la espinaca, la lechuga, la mandarina, el pomelo 23. En la albahaca, el limón y la naranja 22 y en la chicoria 21. Es decir, no es que se encontraron en una sola manzana, sino en todos los controles que se hicieron sobre las manzanas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si uno consume en el tiempo estos productos, está expuesto a estos mismos agrotóxicos, digamos, ¿no? Tenemos que tener presente que, bueno, que estos controles que hizo el SENASA lo hace en mercados concentradores, en algunos supermercados, en distintos puntos de venta, con lo cual, digamos, si bien se extrae esa muestra, digamos, se hace para un control de rutina. Eso no significa que se saque del mercado. Es decir, efectivamente, de esas muestras, ¿no?, han terminado en nuestras heladeras o han sido consumidas. Esa es la realidad. No, volvemos atrás. Después, algo muy alarmante, porque es alarmante, ¿no?, es que sobre el total de las 38 frutas y verduras y hortalizas que examinó el SENASA, el 97% digamos, tiene presencia de agrotóxicos que son disruptores endocrinos. Después el 92% que son agrotóxicos que tienen como mecanismo de acción inhibir la colinesterasa, es decir, es el mecanismo de acción para paralizar a los insectos, ¿no? Después el 87% se encontraron agrotóxicos que han sido declarados como probables o posibles cancerígenos, tanto por la EPA como por la IARC, y también donde hay evidencias científicas que tienen esos efectos. Y después, bueno, el 84% de agrotóxicos que tienen efectos teratogénicos. Es decir, todo esto en base a información científica que está disponible, digamos, ¿no? O sea, está validado. Pasamos. Y esto, bueno, un poco lo que yo les marcaba hoy, o sea, nosotros cuestionamos el papel del SENASA en este sentido. Hoy les marcaba la incongruencia que hay donde el ANMAT prohíbe algunos agrotóxicos, ¿no?, que el SENASA permite que se apliquen sobre los alimentos, ¿no? Teniendo presente también que el SENASA tiene como eje
en su análisis el tema de la sanidad vegetal, a diferencia del ANMAT, que se rige por el tema de la salud pública, y también dentro de su organigrama, en su estructura, el SENASA, digamos, tiene ingenieros agrónomos y veterinarios, y no tiene médicos, cosa que en el Ministerio de Salud sí se da. Igual, nosotros decimos que el ANMAT tenga la competencia total sobre el control de los agrotóxicos tampoco es garantía de nada, pero digamos sería el primer paso, digamos, ¿no? Yo creo que al SENASA hay que sacarle el análisis de inocuidad alimentaria tanto de los agrotóxicos como de los transgénicos, digamos. No tiene la capacidad técnica para esa función. Y bueno, esto es lo que les decía hoy. Fíjense, esto es una resolución del Ministerio de Salud, ¿no?, que prohíbe, ¿no?, los formulados comerciales para productos domésticos, domisanitarios, que contengan más de un principio, ¿no?, un agrotóxico cuyo mecanismo de acción sea inhibir las colinesterasas. Porque se ha comprobado que cuando dos agrotóxicos que tienen este mecanismo de acción, ¿no?, se produce un efecto sinérgico que se potencia la capacidad de daño que tienen esos agrotóxicos. Esto se vio en su momento con los famosos RAI o los insecticidas, que cada vez eran más potentes, pero bueno, se comprobó que cuando dos agrotóxicos que tienen ese mecanismo de acción se juntan, ¿no?, son muy peligrosos. Por eso justamente el Ministerio de Salud prohibió, los formulados comerciales que contengan más de un principio activo con ese mecanismo de acción. Pasamos. Y así, bueno, tenemos la prohibición o las restricciones de agrotóxicos que son justamente inhibidores de las colinesterasas, que el diacinón, el clorpirifos, el malatión, el fenitotrión. Estos todos han sido prohibidos o restringidos por el Ministerio de Salud y el ANMAT. Pasamos. Sin embargo, bueno, tenemos justamente lo que les decía hoy, el SENASA autoriza estos mismos productos para que sean aplicados en los alimentos, ¿no? Y vamos a ver, estos cuadros nos muestran justamente que, fíjense en el gráfico de abajo, ¿no? Son los todos los agrotóxicos, todos los alimentos donde se encontraron agrotóxicos que son inhibidores de la colinesterasa. Lo que está sombreado muestra aquellos productos que se encontraron más de dos agrotóxicos con ese mecanismo de acción, que por la regla de ANMAT, digamos, representa un peligro, ¿no? O sea, prohibió los formados comerciales y nosotros estamos consumiendo alimentos que justamente tienen 2 hasta 5 agrotóxicos con ese mecanismo de acción. Arriba tienen el ranking de los 10 más contaminados con más de 2 inhibidores de la colinesterasa. Y también el dato que les marcaba hoy, que el 92% de los alimentos que se encontraron presentan estos agrotóxicos que son inhibidores de la colinesterasa. Después no sé si hay un médico para explicar el detalle de lo que es justamente la inhibición de la colinesterasa. Es una enzima, digamos, ¿no?, del vínculo de las células, pero bueno, no quiero meterme en temas médicos. Uno lo ha leído y cita, digamos, los trabajos de la literatura específica en la materia, ¿no? Bueno, y después el último punto sobre esta cuestión son los famosos LMR, es decir, los límites máximos de residuos, que de alguna manera es la justificación que nos presenta el SENASA, y no solamente el SENASA, la FAO, todos los organismos y los estados, en cuanto a justificar la presencia de agrotóxicos en los alimentos. Los LMR se establecen a través de una fórmula abstracta, digamos, ¿no? Lo que nosotros cuestionamos es que ese valor de referencia que surge, ¿no?, del LMR no tiene justamente las evaluaciones en laboratorio, en los roedores, por ejemplo. No se evalúan los efectos cancerígenos, los efectos crónicos y menos los efectos sinérgicos, ¿no? Los efectos sinérgicos sería un trabajo imposible de hacer porque en 65 agrotóxicos tenés ¿cuántas combinaciones? O sea, miles, millones de combinaciones que sería imposible. Después, bueno, el problema está en que ellos te dicen, bueno, se encuentra en la manzana un valor que está por debajo del MR que se estableció para la manzana. El tema es
que, por ejemplo, en el clorpirifos lo encontrás no solamente en la manzana, lo encontrás en 20 productos. Es decir, que la persona va a consumir no solamente el clorpirifos, aún cuando esté por debajo del DMR en la manzana, sino que lo va a consumir en el resto de las frutas y verduras y hortalizas, y eso diariamente, ¿no? Bueno, por eso nosotros decimos que ese valor de referencia es absolutamente, no tiene efecto, no se lo puede aplicar. Y aparte, bueno, el tema de la carga química diaria, es decir, uno puede determinar la dosis letal, ¿no? Cuánto es la cantidad mínima necesaria para que te pueda producir un efecto y te puedas morir, pero para evaluar la dosis total necesaria para que en el tiempo una persona tenga un efecto cancerígeno o un efecto crónico por haber consumido esa sustancia, es absolutamente indeterminable. Eso lo dice la ciencia. Es decir, más, la ciencia dice que no hay un valor seguro de exposición a un cancerígeno, por ejemplo. O sea, es algo indeterminable. O sea, ¿esto qué significa? Que la única opción que hay es que estos productos no se utilicen en los alimentos. Es decir, esa es la conclusión. O sea, eso es lo que nosotros arribamos. Es decir, no hay salida. O sea, la salida es la agroecología y que no se utilicen los agrotóxicos en los alimentos. Y esto es el punto más importante, porque es la justificación de la utilización de los agrotóxicos y el argumento de la supuesta seguridad que tiene el uso de estas sustancias y se respetan los LMR, pero es una mera abstracción que cuando lo llevas a los papeles y a la aplicación concreta no funciona. Y ya para terminar, un poco lo que nosotros planteamos es justamente que este modelo del agronegocio es inconstitucional porque justamente no satisface el paradigma ambiental que nos propone la Constitución, digamos, ¿no? Para las actividades, para todas las actividades, ¿no? Las actividades tienen que satisfacer las necesidades actuales, pero sin comprometer las generaciones futuras. Y a su vez no tienen que enfermarnos, ni envenenarnos, ni matarnos, ¿no? Cosa que el agronegocio nos expone a esa situación. No solamente con respecto a las personas, sino también a la biodiversidad, a los componentes biológicos. Es decir, el tema del agronegocio no solamente hay que verlo por el impacto en la salud humana, sino también en la biodiversidad, y recalco lo que dije hoy al principio, el tema del impacto que hoy se está viendo con el tema de las abejas, que son los agentes polinizadores más importantes que tenemos. Los alimentos los tenemos en gran parte gracias a los agentes polinizadores, y las abejas cumplen una función muy importante dentro de lo que es la polinización. Y ya para terminar, un poco dejándole pie a Lalo, algo nuevo que estamos también trabajando es el tema desde lo jurídico, la cuestión del derecho humano a la agroecología. Es decir, nosotros, como les mostraba al principio, encaramos nuestro trabajo con el tema de la denuncia por las fumigaciones, por los impactos en la gente, en la biodiversidad, es decir, los cuestionamientos que se hace el agronegocio. Pero también, vamos por la alternativa, digamos, ¿no? O sea, estamos ahora apoyando a muchos emprendimientos agroecológicos que se ven, o sea, quieren trabajar, pero se ven afectados justamente por el agronegocio, porque vos tenés una quinta que querés producir agroecológicamente, pero de repente te aparece alguien que te siembra soja o te fumiga al lado de tu emprendimiento. Tenemos casos concretos de compañeros en una familia en Marcos Paz, también en Pomar, donde se le hace muy difícil. Entonces, ahí hubo una decisión de ir a la justicia y de plantear justamente un reconocimiento del derecho humano a la agroecología. Y de alguna manera este es el planteo que nosotros hacemos. Es cierto que, digamos, hay otras alternativas al modelo del agronegocio. Está la agroecología extensiva, la agroecología biodinámica, regenerativa. Nosotros en este caso concreto estamos defendiendo lo que es la agroecología, o sea, una agricultura basada en los principios de la agroecología. Ahí planteamos el tema del bien común. El bien común es la columna vertebral de todo nuestro sistema jurídico, ¿no? Que establece que el Estado tiene que establecer las condiciones
para que todas las personas puedan desarrollarse de acuerdo a su proyecto de vida, de acuerdo a sus principios. Es decir, el Estado, de la misma manera que permite que una persona pueda sembrar o producir soja transgénica, ¿no?, y fumigar, bueno, también tiene que permitir y garantizar que alguien pueda producir agroecológicamente, sabiendo que, bueno, que el punto de inflexión es que uno puede desarrollar su proyecto sin afectar los derechos de terceros. Y cuando uno produce, digamos, con transgénicos y fumiga, está afectando el derecho de terceros. No solamente el derecho de terceros, también genera impactos en la biodiversidad, viola derechos humanos. O sea, nosotros decimos que el agronegocio, con sus externalidades, viola los derechos humanos al hábitat adecuado, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al agua potable. Los trabajos de Damián Marino de la Universidad de La Plata están comprobando justamente el impacto que tiene los agrotóxicos en el agua. También el impacto que genera la biodiversidad, como recién les decían, las abejas. También el tema de la apropiación de las semillas modificadas genéticamente, ¿no?, liberando maíces y sojas que llevan un mismo gen y terminan contaminando el resto de los cultivos. Eso es una erosión genética significativa, que es daño, ¿no? Y como contraposición tenemos lo que nosotros proponemos, que es la agroecología. Es decir, la agroecología lo que ofrece son servicios ambientales, digamos, ¿no?, que son beneficios que a su vez permiten resguardar lo que nosotros llamamos, no nosotros, sino lo que son determinantes de la salud, que es justamente la alimentación adecuada, el agua potable, el hábitat adecuado, ¿no? Entendiendo en este caso a la salud como un estado de bienestar físico y social, ¿no?, que es la definición actual que tiene la Organización Mundial de la Salud, que ya no es solamente ausencia de enfermedad, ¿no? Y este concepto de salud implica políticas activas del Estado, ¿no?, justamente resguardar y proteger esos determinantes de la salud. Y para eso está la agroecología, que a su vez permite la diversificación de las semillas, ¿no? O sea, los cultivos que hoy tenemos, las variedades que hay, son producto de una agricultura realizada en base a conocimientos ancestrales, de la mano de justamente una agricultura que no se hizo utilizando agrotóxicos. Es la agricultura de miles de años, ¿no?, que es la que hay que proteger y que, bueno, justamente nosotros estamos postulando que se la reconozca como un derecho humano. Es decir, a veces es necesario que el derecho haga un reconocimiento explícito, ¿no? Ya sabemos que existe el derecho humano a la agroecología porque es un derecho humano, digamos, natural, ¿no? Pero a veces necesitamos que el Estado lo reconozca. Y bueno, en ese ejercicio estamos encaminados, así que bueno, eso es todo. Ahí la que estaría, o sea, la que daba clases sobre eso era Anita Broccoli. No, bueno, el tema es que justamente las empresas lo que sustentan es que, digamos, uno puede hacer una introducción en un genoma sin afectarlo, digamos, ¿no? Es decir, que permanece rígido. Y lo que Bandana dice que no, o sea, que es todo lo contrario, es decir, que el genoma reacciona frente a cada intervención que se realice, con lo cual los efectos son impredecibles. Y ella concluye de que lo mejor es justamente que no haya ningún tipo de intervención. Y lo que yo les mostraba acá es que justamente Monsanto, en un párrafo, está reconociendo lo que negó durante muchos años, ¿no? Es decir, que se encontró frente a un efecto inesperado, ¿no?, al introducir transgenes que no son del propio del genoma. Claro, conflicto de intereses es lo que se denuncia. También hay algo peor, o sea, que es lo que se llama fraude científico. O sea, por ejemplo, los primeros trabajos que presentó Monsanto para obtener la autorización de glifosato en Estados Unidos, lo hizo con un estudio, un laboratorio, mejor dicho, que quedó comprobado que hacía fraude. Digamos, más, fue clausurado por la EPA, que es la Autoridad Ambiental de Estados Unidos, en el año 1985, ¿no? Y que justamente, bueno, Monsanto lo había contratado para presentar, o sea, para hacer los estudios sobre los impactos del glifosato en la salud. Sí, claramente hay un conflicto de intereses. Está lo que se llama también las puertas giratorias, ¿no? Porque
sucede en muchos casos donde, digamos, funcionarios de Monsanto o personas que han trabajado en Monsanto terminan trabajando después en el Estado. Eso ha pasado en Estados Unidos, en Europa. También tenemos las puertas giratorias inversas, digamos, ¿no? Es decir, que cuando vos tenés, por ejemplo, algunas personas que han tenido que controlar a Monsanto, después terminan siendo o empleadas o que trabajan indirectamente para Monsanto. Tenemos un caso muy emblemático que nosotros todavía no hemos denunciado, pero justamente en el caso este que yo les mostré, donde Monsanto reconoce el tema del digamos, el silenciamiento génico. Ahora en diciembre Monsanto presenta un dictamen de un ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, que es docente, donde bueno, él recomienda al juez para que, digamos, le otorgue a Monsanto la patente de la secuencia genética. El dato es que esa persona, ¿no?, en su momento formó parte de la Conavia y tuvo que controlar a Monsanto. Es más, dio el visto bueno para que en el 2012 se aprobara la semilla de soja intacta de Monsanto. Y él aparece ahora como una especie de perito consultor apoyando justamente a Monsanto. Bueno, esa es justamente la influencia que tiene la empresa y que se ha denunciado justamente en el tribunal Monsanto que se hizo en La Haya en el año 2016, donde justamente esa práctica, ese modus operandi, se verifica en todos los países donde Monsanto opera, y trabaja, digamos, ¿no? O sea, vende sus productos. Y sí, la de Fabián lo conocemos, he estado con él, o sea, bueno, una persona que ha denunciado los primeros, bueno, ha sido víctima del modelo. Sí, él está como actor en una causa judicial por daños de los transgénicos que está tramitando en la justicia. Y obviamente que sí, que su testimonio ha sido muy importante y revelador, ¿no? Sí, un gran compañero. El caso es concreto, digamos. Si vos tenés una zona de protección, pues es un delito penal que es digamos, de peligro, digamos. Si vos fumigás en un lugar donde hay una medida de protección, en este caso también se había declarado zona de emergencia, es decir, que vas sabés de que no podés fumigar. Si utilizás un veneno que sabés que se va a liberar, estás exponiendo a la población digamos, a un riesgo, ¿no? Y ahí está la configuración del delito. Más allá de la zona de protección, digamos, no digamos, en principio a priori no, pero habrá que evaluar en el caso concreto si eso no representa un riesgo, digamos. En el caso concreto de Ituzaingó se dio porque era, digamos, una zona de protección específica que se había trabajado por el poder político, inclusive se había declarado zona de emergencia sanitaria y ambiental, y no obstante, bueno, se fumigó, ¿no? Y eso se juzgó, o sea, digamos, esa conducta de esas personas en ese lugar, lo cual no quita lo que vos señalás. Es decir, lo que pasa es que es la mayor complejidad ahí, digamos, probatoria, digamos, ¿no? Pero sí, también se puede hacer una denuncia penal y plantear de que si se fumigó cerca de una casa, eso implica, o de una vivienda, o de un barrio, que eso implica exponer a la gente a un daño, digamos. O por ejemplo, si fumigás cerca de un curso de agua, ¿no?, que estás contaminando el agua. Lo que pasa es que, bueno, se tiene que dar el caso concreto, o sea, tenemos que tener presente que la justicia, digamos, el Poder Judicial, los casos son casos concretos, en los que se lleva al caso, digamos. Acá se evaluó la conducta de 3 personas que fumigaron en un lugar que justamente estaba protegido, digamos. Después se puede presentar, como vos decís, otra hipótesis, que las hay, lo que pasa es que tengo que reconocer que en esos casos concretos es más complicado, digamos, porque es complicado. Sumamente orgulloso de tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias.